El despertar de las tinieblas. Capítulo 15, la hora más oscura. En Mordor, los sobrevivientes hacía poco habían visto a Mercer entrar hacia el palacio, ellos solo esperaban que él o el príncipe salieran victoriosos. Entonces se escuchó un ruido proveniente del palacio y dos figuras fueron expulsadas del mismo, una sujetando fuertemente a la otra. Ambas figuras se estrellaron en la plaza central, provocando una nube de polvo. Este no tarda en disiparse y revela a Mercer encima de Vergil, con su espada atravesando su armadura y clavándose en el sitio donde debería estar su corazón. Ellos se quedaron mirando el uno al otro, la expresión de Mercer pasó de rabia e incredulidad, dado que algo no iba bien. Pero, tú debiste haber muerto en el instante en el que perforé tu corazón, todos los asimiladores tenemos un núcleo en el corazón, si se destruye, el usuario de la plaga muere, dice Mercer retorciendo su espada en el pecho de Vergil con enojo. El alicornio oscuro lanza una pequeña risita macabra. Informe de último momento, imbécil. Yo no poseo tal núcleo, dice Vergil en un tono burlonamente sádico. Entonces hace brillar su cuerno y antes de que Mercer pudiera reaccionar, Vergil puso la mano en el pecho del Pegaso y la atravesó, pero no como si lo hubiera perforado, sino como si lo hubiera traspasado. Era el hechizo de intangibilidad de Vergil. Es una lástima que tú sí poseas dicho núcleo, dice Vergil mientras cerraba el casco que tenía metido dentro del cuerpo de Mercer. Mercer sintió que su corazón era literalmente oprimido, el dolor que sintió fue tal que lanzó un rugido de dolor. El alicornio negro, en lugar de aplastar por completo el corazón de Mercer, con su velocidad sacó un frasco que contenía un líquido azul y lo vertió en la garganta de Mercer por la fuerza. El efecto de aquel líquido fue instantáneo. Mercer de repente se sintió mareado, su cabeza daba vueltas y le entraron unas náuseas horribles, un dolor empezó a recorrer todo su cuerpo mientras se convulsionaba. Cayó de rodillas mientras escupía sangre, y luego se dejó caer al suelo sintiéndose bastante débil. Vergil se puso de pie mientras su herida se cerraba, y no solo eso, su armadura autorreparó la fisura que le había provocado la espada de Mercer. Mercer se pone de pie con dificultad, aún sintiéndose algo débil. ¿Qué fue lo que me hiciste?, dice el Pegaso gris con voz apenas audible. Lo que hice fue darte una dosis de supresor, el compuesto que debilita las propiedades del asimilador a menos de la mitad. ¿Creíste que sería tan estúpido para crear un virus tan peligroso sin saber cómo contenerlo?, explica Vergil. ¿Y cuál es la necesidad de darme ese maldito jugo?, vuelve a preguntar Mercer con un tono de voz más entendible. Te pude haber matado en cualquier momento, incluso si usabas todo tu poder contra mí, pero lo quiero es asimilarte, cosa que no podía hacer ya que desarrollaste una inmunidad a la asimilación. Y ese era el punto, hacerte vulnerable, y aquí estamos, vuelve a decir Vergil con una media sonrisa de satisfacción. Mercer logra erguirse por completo y se queda mirando con esa mirada de cólera que no había bajado su intensidad, entonces él golpea el piso y este rompe provocando un cráter. Puedo estar debilitado y vulnerable, pero no soy un inútil, grita Mercer. Si ni fuera si no será satisfactorio eliminarte, muy bien, te daré la oportunidad de pelar por tu miserable vida, dice Vergil moviendo su casco en señal de invitación a la pelea. Mercer se lanza de inmediato hacia Vergil y lo golpea en la cara, mas este ni se inmuta, entonces con una velocidad impresionante el alicornio negro golpea a Mercer en la cara y este sale disparado y se estrella contra un edificio. Mercer vuelve a intentar ponerse de pie y ve a Vergil aproximándose lentamente hacia él. Veamos qué se rompe primero, tu espíritu o tu cuerpo, dice Vergil amenazadoramente mientras sujetaba a Pegaso del cuello listo para comenzar la golpiza. En el palacio, poco a poco Universal estaba despertando de su inconsciencia, lo primero que vio al despertar fue a su hermana. Ella estaba contemplando el exterior por una ventana.
Se escuchaban golpes y edificios derrumbándose. Afuera estaban peleando dos ponis, probablemente eran Vergil y Mercer. Universal entonces siente un dolor en la pata derecha, pero cuando se mira la herida, nota que ya no tenía la pata. El príncipe usa un hechizo de curación para detener el sangrado, pero no podía regenerar su miembro perdido, y menos en las condiciones en las que se encontraba. Con dificultad y sin hacer ruido él logró sentarse y miró a su alrededor, se percató de que las joyas seguían en el mismo sitio. Sin hacer ruido, se puso de pie como pudo, y cojeando lentamente en tres patas se acercó a las joyas, listo para ejecutar el hechizo de luz purificadora, cuando de pronto un rayo de luz le da en un costado y lo arroja contra la pared. Universal levanta la vista aturdido y ve a su hermana quien lo miraba seriamente con su cuerno brillándole. No consiento que los intrusos toquen las pertenencias de mi esposo, dice Cosmos con tono de desagrado hacia su hermano. Universal estaba demasiado lastimado para defenderse, había usado todas sus energías en el combate contra Vergil. Cosmos lo sujeta con su magia y lo deja sometido contra la pared, completamente indefenso. Cosmos, por favor detente, soy yo, dice Universal desesperado. No sé cómo sabes mi nombre, pero no dejaré que toques los Silmariles, dice Cosmos lanzando un hechizo de electricidad hacia Universal. Este grita de dolor y llama a su armadura. El collar se le vuelve a colocar alrededor de su cuello y la armadura lo cubre, esta funciona como prótesis para su brazo perdido y crea un escudo para intentar protegerse. Universal veía extraño que su hermana pudiera usar magia a pesar del sol negro y la luna roja, quizás a ella le pusieron un hechizo de protección como hizo con su ejército, pero eso no importaba ahora. Debía pararla, no porque lo fuera a matar, sino porque esta no era ella, su hermana jamás lastimaría a alguien como lo hacía ahora, él no podía soportarla ver de esa manera. Era bastante doloroso. Hermana, por favor detente, tú no eres así, basta, por favor, dice el príncipe en tono suplicante. Yo no tengo hermano, yo solo sirvo para proteger y cuidar a mi esposo, responde Cosmos mientras lanzaba un rayo de proporciones monstruosas al príncipe. El escudo aguanta el ataque pero queda un gran agujero en la pared tras de sí, el príncipe sabía que el escudo no aguantaría mucho así que debía seguir intentando. Cosmos soy yo, Universal, por favor reacciona, soy tu hermano que ha venido a rescatarte, seguía intentando Universal. No necesito que me rescaten, al contrario de ti, dice Cosmos lanzando otro rayo de energía igual de poderoso, mas empieza a notar algo familiar en la voz del alicornio al que estaba atacando. Mientras en la plaza central, Vergil estaba trapeando el piso con Mercer, lo había golpeado, intentado usar el terreno en su contra. Pero no podía, Vergil evitaba todo esto con la misma facilidad con la que se espantaban a las moscas. Mercer maldecía el supresor, no podía intentar usar alguna de sus habilidades especiales porque de inmediato sentía un intenso dolor y estas se desactivaban a los 2 segundos. Vergil se estaba mostrando bastante despiadado. Azotaba a Mercer, lo arrastraba por todos lados, le rompía los huesos, le hacía cortes con su espada. Con su regeneración ralentizada, Mercer apenas podía soportar todo lo que le hacía Vergil. Pero aún así él seguía poniéndose de pie e intentando enfrentar al alicornio negro, aunque el resultado fuera el mismo Mercer no se detenía. A primera vista parecía que Vergil golpeaba y torturaba a Pegaso por placer o que tenía algún enfermizo sentimiento de satisfacción al hacerlo, pero esto era completamente falso, el alicornio negro no lo torturaba porque le gustara, al contrario él habría preferido ahorrarse todo ese espectáculo, sino que lo hacía para influir el miedo en los demás ponis y demás criaturas de Equestria. Él sabía que había varios sobrevivientes del ejército opositor que se escondían en los edificios en ruinas, esto era una lección sobre qué le pasaba a los que se oponían a su régimen, no era más que lo que les pasaría a ellos si seguían peleando.
y estaba haciendo efecto. Poco a poco los sobrevivientes fueron perdiendo las ganas de resistirse y seguir peleando. No podían ni intentar ir a ayudar a merced del miedo que le tenían al alicornio oscuro. Vergil por momentos pensaba que ya había quebrado lo suficiente a Mercer, pero le sorprendía que a estas alturas él se siguiera levantando. Él volvió a acercarse y lo sujetó de manera que quedaran cara a cara. Eres más duro de lo que pensaba. Si hubieras considerado mi oferta de unirte a mi ejército no estaríamos pasando por este problema, dice Vergil. Mercer entonces le escupe en la cara. El alicornio oscuro lo mira con desagrado por un momento y entonces lo alza encima de él con sus cascos para luego darle un rodillazo en la columna. Mercer ni siquiera entonces gritó de dolor. Él no iba a darle esa satisfacción, pero ya estaba muy débil, necesitaba consumir algún organismo viviente, pero solo estaban los del ejército del príncipe, así que no podía consumirlos a ellos. Si no hacía algo pronto, el alicornio negro frente a él se aburriría y lo mataría. Universal estaba en serios problemas, su escudo estaba lleno de grietas y no tardaría demasiado en romperse por completo. Aún así, lo que más le importaba no era eso. Él seguía empeñado en hacer reaccionar a su hermana. Cosmos, por favor detente, esta no eres tú, seguía suplicando el príncipe. Cosmos empezó a tener visiones, flashbacks sobre ella con su hermano y Vergil de niños, otras de su familia, y una última de la noche en la que Vergil se le confesó. Estos recuerdos eran borrosos puesto que el hechizo de memoria del alicornio negro los bloqueaba. El esfuerzo mental que provocaba en Cosmos empezaba a dar frutos. La vista se le nubló, su cabeza le empezó a doler, y esto hizo que dejara de atacar a Universal justo cuando el escudo de este se resquebrajaba por completo. Universal ve cómo su hermana se sujeta la cabeza por el dolor. Él sabía que sus recuerdos luchaban por salir, mas no podían salir por sí solos. El príncipe con dificultad se acercó a Cosmos, y con las últimas fuerzas que le quedaban, hizo brillar su cuerno una vez más. El hechizo de luz purificadora pronto recorrió el cuerpo de la alicornio blanca. La expresión de dolor desapareció del rostro de Cosmos. Ella abrió lentamente los ojos y dijo las palabras que Universal tanto había deseado escuchar. Hermano, dice Cosmos un poco aturdida. Al príncipe se le llenan los ojos de lágrimas y abraza a su hermana menor. Cosmos, ¿eres tú? ¿En verdad volviste? Dice Universal entre sollozos. ¿Qué está pasando? No sé qué está sucediendo, lo último que recuerdo es, dice Cosmos con tono confundido. Sus recuerdos poco a poco le iban volviendo de lo que pasó esos 5 meses. Tranquila, ya estás a salvo, todo va a estar bien ahora, dice Universal aún abrazando a su hermana. No podría estar más de acuerdo, se escucha detrás del príncipe. Antes de que Universal pudiera reaccionar, Vergil había aparecido tras de él. Este lo apresa con su magia y lo saca volando del castillo, yendo tras del de inmediato, dejando a Cosmos sumida en sus recuerdos, los cuales empezaban a llegarle, incluido lo que pasó esos 5 meses. Universal se estrelló dándose un fuerte golpe que fue amortiguado gracias a su armadura, pero de inmediato el alicornio negro aterrizó frente a él. Universal intentó defenderse alzando su espada, pero Vergil se la quitó de su casco disparando un rayo de energía. Luego hizo aparecer unas cadenas negras con pinchos, las cuales apresaron al príncipe, dejándolo totalmente indefenso. Universal entonces nota a Mercer tirado a un lado de él, en un estado igual o peor que el suyo propio. Y lo sorprendente es que Mercer aún intentaba ponerse de pie. Vergil se quedó contemplando a sus dos presas con una expresión de indecisión. Bien, ¿a quién ejecutaré primero? Dice el alicornio negro mirando a ambos. No ejecutarás a nadie, se escucha una voz a lo lejos y un rayo de luz le da a Vergil en la cabeza, a lo cual este solo reacciona como si le hubieran tirado una piedrita. Otro rayo le da a las cadenas de Universal liberándolo.
Era Cosmos quien los había venido a ayudar. Vergil permaneció ante esto como si nada, dado que él era consciente de que su hechizo había sido anulado y sus recuerdos, menos el de su embarazo y el de su hijo, habían regresado. Cosmos, no deberías estar aquí ahora que estoy tan ocupado, dice Vergil con calma. Detente, Vergil, este no eres tú, ¿acaso ya no recuerdas los días que pasábamos de niños? Dice Cosmo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando acabe con esto, vendrán días aún mejores para nosotros, así que por favor no interfieras, responde Vergil aún con calma. Esto es porque estuviste solo esos 14 años, porque no tenías a nadie y por eso te volviste. Seguía insistiendo Cosmos al borde del llanto. Solo, en esos años yo jamás estuve solo, porque ella siempre estuvo conmigo, responde Vergil en un tono como si hablara consigo mismo mientras empezaba a recordar aquella noche en que dio inicio su entrenamiento. Flashback. En las tierras baldías, Vergil estaba justo en la locación de aquella tierra que aquella voz en su cabeza le había indicado. Entonces, ¿es aquí donde nos veremos cara a cara como tú dijiste? Dice Vergil un tanto nervioso. Tranquilo, solo será una charla entre amigos, no tendrás nada que temer, le decía la voz en un tono juguetón. A Vergil solo le quedaba esperar entonces hasta el momento en que ella apareciera, si era verdad lo que le había dicho, que era un ser de otra dimensión que venía a enseñarle cómo usar aquel poder. Si la aparición ocurría, es que significaba que él no se había vuelto loco, en caso contrario él necesitaría encontrar una forma de mantener su cordura. Las horas pasaron y no había rastro de ella, no tardó en llegar la noche y ni rastro de su nueva mentora. Vergil había comenzado a pensar que todo había sido producto de su imaginación cuando de pronto sucedió. Frente a él, las sombras empezaron a juntarse y acumulándose para luego empezar a tomar forma. Esta tenía apariencia bípeda, Vergil no lo sabría decir bien. Pero entonces la figura volvió a cambiar de forma, esta vez a la de un alicornio, o al menos esto es lo que identificaba Vergil. Las sombras acumuladas se dispersaron y de entre ellas salió una hermosa alicornio negro de crin roja y unos hermosos ojos dorados. Era tan bella que Vergil se sonrojó y desvió la mirada avergonzado. ¿Qué pasa? No me digas que nunca habías estado frente a una hembra de tu especie, dice la alicornio con una sonrisa pícara. No, es que no esperaba que fueras tan bonita, dice Vergil con timidez. Mi apariencia es otra, más decidí adoptar la forma de tu raza para que te sintieras más cómodo, imagino que me salió mejor de lo que esperaba, responde la alicornio en un tono burlón. Bueno, supongo que podemos comenzar entonces, pero ¿puedo saber cuál es tu nombre? Pregunta Vergil con curiosidad. La alicornio negro esta vez sonríe con malevolencia y responde. Se me ha conocido a lo largo de las eras por muchos nombres, muchos me dicen la Dama de Negro, algunos otros me conocen como Ángel del Caos, y otros más simplemente me dicen ella, pero mi nombre simple y sencillamente es Arwen. Arwen Star es mi nombre, termina de decir la alicornio. Me gusta, es un bello nombre para alguien como tú, dice Vergil sonrojándose de nuevo. Gracias por el piropo, antes de comenzar el entrenamiento debo entregarte algo que te será de utilidad, dice Arwen alzando una pata. Ella hace brillar su cuerno y de repente se había hecho un corte en el brazo, del cual salió una gota de sangre. ¿Pero qué haces? Tenemos que vendarte la herida o curarla con magia, dice Vergil preocupado, pero Arwen lo detiene. Tranquilízate y observa, dice la alicornio con calma. Ella se acerca a un escorpión que había sobre una roca cerca de ellos, y deja caer la gota sobre la criatura. La gota de sangre empieza a envolver a Escorpión, es como si se lo estuviera devorando. Vergil no podía creer que una gota de sangre hiciera eso. Arwen inmediatamente incinera al escorpión con fuego negro, y luego mira a Vergil para responder lo que acababa de pasar.
En mi sangre hay una sustancia llamada asimilador, esta lo consume todo, si hubiera dejado que se extendiera le habrías dicho adiós a este mundo, dice la alicornio sin inmutarse. ¿Y exactamente por qué me quieres dar algo que puede arrasar el mundo entero? Dice Vergil incrédulo ante esto. Si se la refina correctamente, puedes usarla en tu propio beneficio, serías invencible, responde Arwen. ¿Me ayudarás en esto? Dice Vergil un poco temeroso por las palabras de la alicornio. Claro, para eso estoy aquí, pero será con una condición, me darás algo a cambio cuando se complete tu entrenamiento y estás listo para cumplir tu propósito con este poder, dice Arwen con una sonrisa. ¿Y qué será lo que te tenga que dar, y de qué propósitos hablas? Dice Beryl con algo de duda. Jeje, lo sabrás todo a su debido tiempo, ahora debemos preocuparnos por otros asuntos, dice la alicornio haciendo aparecer un orbe y metiendo otra gota de sangre en este. Muy bien, te doy mi palabra de que te regresaré este favor cuando gustes, dice Vergil sonriendo. Le da el orbe a Vergil y el entrenamiento dio comienzo. 14 años después de aquella noche en el que todo dio comienzo, Vergil se preparaba para iniciar su ofensiva contra la capital, estaba solo en su habitación repasando el plan una y otra vez dado que debía asegurarse de que no hubiera errores. ¿Te ves cansado? Deberías intentar dormir puesto que mañana es un día bastante importante para ti, ¿no crees? Se escucha la voz de Arwen. Vergil voltea y la ve acostada en su propia cama en una posición un tanto seductora. ¿Qué haces aquí? Hace meses dimos por terminado mi entrenamiento y desapareciste sin más, dice Vergil un tanto intrigado. Vengo a cobrar mi parte del trato ahora que yo cumplí la tuya, te enseñé a usar tu poder, te di un propósito para ello, y ya es hora de devolverme el favor, dice Arwen con una mirada malévola. Bien, entonces ¿qué quieres? Nunca me dejaste claro con qué quería que te pagara, dice Vergil serio. Lo que quiero es simple, quiero que me des un hijo tuyo, dice Arwen en tono seductor. Vergil se queda atónito ante su respuesta y todo lo que puede decir es: ¿por qué un hijo que provenga de mí? Dice Vergil mientras empezaba a sudar. ¿De dónde vengo? Tengo muchos hijos míos, pero son pocos los poderosos, ahora que tienes tu poder desarrollado y con el asimilador refinado en ti, eres perfecto para engendrar a un ser titánico, además de que si te soy sincera, esto lo llevo deseando desde que te conocí, dice Arwen arrastrándose en la cama de manera provocativa hacia Vergil. Este se la queda mirando sin saber qué hacer, de todas las cosas que le pudo haber pedido, jamás se le hubiera pasado por la cabeza una petición así. Me diste tu palabra de que me devolverías el favor, y te conozco lo suficiente para saber que no te echaras para atrás, vuelve a decir Arwen. Vergil apretó los dientes con enojo porque sabía que ella tenía razón, su gratitud hacia ella y sentido del honor no le permitirían romper esa promesa que le hizo 14 años atrás. Vergil avanzó hacia la cama y se recostó al lado de Arwen. Si hago esto, es para devolverte el favor que me hiciste de entrenarme, nada más, dice Vergil seriamente. Arwen se coloca encima de él, con una mirada de deseo y lujuria en sus ojos. Descuida, no me interpondré entre tú y tu amada, esto es solo una aventura pasajera para mí, todo lo que me importa es hacer más fuerte mi linaje, dice Arwen antes de comenzar el acto sexual con Vergil. Del resto no hay nada más que decir, solo que Arwen lo disfrutó tanto o más de como lo había esperado. A la mañana siguiente Vergil se despierta y nota que Arwen había desaparecido. Mejor así, prefiero pensar que lo de anoche solo fue un sueño antes de decir que en serio sucedió, como sea ya no tengo más ataduras tras de mí, es hora de reclamar y fortalecer esta tierra, dice Vergil llamando a su armadura negra y saliendo de su habitación listo para la matanza que caería sobre Equestria. Fin del flashback.
Vergil había recordado esos momentos tan rápido que era como si nunca hubiera dado pausa al combate para pensar en aquellos momentos, en especial el último, cual era el que le hacía sentir que había traicionado a su amada Cosmos. Vergil entonces lo que hace es hacer brillar su cuerno y le quita el hechizo de protección que le permitía usar magia a Cosmos. Esta cae al suelo bastante débil por haber perdido de repente su magia. Ahora hazme un favor y no intervengas, dice Vergil con calma. Universal aprovecha esta breve distracción y hace girar su brazalete de su armadura dorada, lanzándose al ataque contra el alicornio negro con su espada en alto. Vergil detiene el golpe con la Frostmourne y empiezan un pequeño combate de espadachines. Vergil detenía los golpes del príncipe con pereza dado que Universal estaba en las últimas y no podía pelear bien en ese estado incluso después de haber hecho girar su brazalete. Luego de unos minutos Vergil se cansa de aquel combate de esgrima, con un rápido movimiento desarma de un solo golpe al príncipe, luego con la misma velocidad le corta las alas y lo patea hacia atrás, no sin antes quitarle el collar dorado en el proceso. Universal cae al suelo sangrando y gritando de dolor, estaba completamente vulnerable, no podía usar magia, ya no podía volar, y ya no tenía fuerzas ni para ponerse en pie. De repente se escuchó un graznido y se vio una llamarada de fuego dorado desde el cielo, era el Fénix que venía a enfrentar al alicornio oscuro. Vergil lo único que hace es lanzarle un rayo, este era pequeño, mas atravesó de lado a lado al Fénix dorado, este estalla en llamas y cae al suelo convirtiéndose en cenizas. Muy bien, si no hay más interrupciones, procederé a la ejecución, dice Vergil guardando su espada y cargando el mismo hechizo apuntando al corazón del príncipe. Mercer intentaba ponerse de pie pero estaba demasiado débil para hacerlo. En cuanto a Cosmos, ella sabía lo que Vergil estaba a punto de hacer y no podía darse el lujo de permitirlo. Fue bueno mientras duró. Pero ya es hora de acabar con este asunto y contigo, relájate, será rápido e indoloro, dice Vergil y dispara el rayo hacia el príncipe. Este no hace más que cerrar los ojos y esperar su muerte. Pero contrario a esto, lo que ocurre ni el mismo alicornio oscuro se lo espera. Como si fuera cámara lenta, Cosmos empuja a Universal a un lado, provocando que el rayo le dé en el corazón a ella, causándole instantáneamente la muerte. Esta cae inmóvil al suelo frente a las incrédulas miradas de todos, mientras un gran charco de sangre brotaba de la alicornio blanca. Vergil sentía que todo se detenía, le tomó unos segundos comprender lo que había sucedido, pero al final la realidad lo golpeó muy fuerte. El amor de su vida, la yegua de sus sueños, su Cosmos, estaba muerta.